¿no? El envasado y ya lo tenemos hacia el mercado, ajá. En este festival se da a conocer la gastronomía como jaleas, salsas saladas, yogur, choconísperos, nísperos en almíbar y vinos realizados con este fruto. Esta actividad tiene como objetivo promover la creación y elaboración de diferentes derivados del níspero, productos artesanales, dar a conocer lugares turísticos y la visita guiada a través de los senderos en las plantaciones para conocer el proceso de cultivo. El festival se lleva a cabo en los horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el domingo 15 de noviembre. Qué rico, vamos a poder disfrutar entonces de esta deliciosa fruta. En otros temas, la ciencia robótica avanza en Guatemala. Así logró verse en la feria organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lograba convocar a un buen número de ingenieros y estudiantes que muestran los logros del país en esta materia. De todo tipo y propuestas innovadoras tecnológicas fueron presentadas en la Feria de Ciencia y Tecnología, organizada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de 12 centros educativos y 25 empresas. Una de las empresas presentó tecnología aplicada a la salud con el proyecto Telerehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación virtual? Prácticamente es montar en un escenario diferentes tipos de escenarios virtuales para que un paciente con diferentes enfermedades, háblese de enfermedades cerebrovasculares muy frecuentes en nuestro medio, háblese de la esclerosis múltiple, háblese de niños con parálisis cerebral, como ustedes lo pueden ver en la parte de atrás, es un juego lúdico que le permite tanto que el médico interactúe con su paciente, como también el paciente puede interactuar desde su propia percepción. El Premio Nacional de Innovación fue para la propuesta llamada Ingeniero por un Día. La actividad consiste en motivar a los niños y adolescentes a hacer ciencia en el país. Estamos trabajando con un modelo que se basa en conseguir el apoyo de un establecimiento educativo privado y después de eso lograr que las escuelas que están alrededor lleguen a ese establecimiento para que trabajen ciencia, tecnología e innovación. Tenemos a un jovencito que estudia en la escuela 1 de Mayo. Él es uno de los jóvenes que fue premiado. El robot está creado con Arduinos, está a base de Bluetooth para que, digamos, por medio del teléfono, pues, con el sensor, puede hacer que se mueva de la izquierda a la derecha, adelante, así. Pero por medio del teléfono y el Bluetooth, ¿verdad? 6 de la mañana con 19 minutos y comenzamos a repasar las portadas internacionales. Obviamente el tema central nos ubica en París y vamos a repasar cómo Le Monde, una de las principales publicaciones francesas, hablaba el viernes de esta tragedia, el terror en París. Ahí se muestran una de las tantas imágenes de lo ocurrido. Ahí se contabilizaban 128 muertos en una serie de ataques terroristas en la bajada de título y dice dentro de la sala del Bataclan justamente más de 80 muertos. Habla también de la inmediata decisión de François Hollande de decretar el estado de emergencia y de reforzar las fuerzas militares en país y habla de los atentados que provocaron, por supuesto, esta ola de reacciones a nivel internacional. Permanentemente en la página de lemonde.com han estado renovando, ya hay un sitio especial donde está toda la información vinculada a este terrible atentado. Bueno, como decíamos, la solidaridad internacional que no se hizo esperar de todos los países con Francia y por supuesto nosotros muy preocupados desde el primer momento por saber si entre las víctimas había algún guatemalteco. Vamos a saludar esta mañana al señor embajador de Guatemala en Francia, Marco Tulio Chicas Sosa. Señor embajador, muchas gracias por recibir nuestra llamada telefónica. En primer lugar, sabemos que debe haber sido uno de los fines de semana más difíciles de su misión diplomática en este lugar. ¿Cuáles fueron las vivencias y cómo usted nos puede relatar lo ocurrido a partir del viernes allí en la capital francesa? Buen día, embajador, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por su gentil llamada. Sí, aprovechamos para informar que no hay afortunadamente ninguna víctima guatemalteca dentro de las personas. Obviamente estamos consternados por lo que ha pasado. En su momento el señor presidente, el canciller, vicecanciller se han comunicado con la embajada de Francia en Guatemala para comunicar el pesar de Guatemala
sí, ha sido un momento, no obstante que no hay víctimas guatemaltecas, sí ha sido un fin de semana muy intenso de darle seguimiento, obviamente de contactar a los guatemaltecos que tenemos acá, un poco darle seguimiento también a las justificadas llamadas de preocupación que hacían familiares guatemaltecos que sabían que tenían seres queridos en París justo en estos días. Así es que se estuvo monitoreando, se contactó a ellos y bueno, gracias a Dios podemos decirle de que no hay ningún guatemalteco. Claro está, hay un gran dolor, hay un gran pesar de toda la sociedad y la comunidad internacional en general. Justo hoy acaba, por la diferencia de horarios que hay entre Francia y Guatemala, acaba de decretarse a las 12 del día 1 minuto de silencio en todas las oficinas públicas. Nosotros nos encontrábamos en este momento en la UNESCO, en la conferencia general de la UNESCO, una conferencia bianual, y obviamente pues toda la comunidad internacional, todos los ahí presentes estuvimos expresando nuestra solidaridad y por supuesto guardando el minuto de silencio. ¿Aló? Aló, sí, ¿se encontraba usted en París el viernes cuando ocurrió el atentado? Así es, me encontraba ya en casa. Cuéntenos cómo lo vivió, cómo llegó la información, relátenos un poco más allá de su puesto, obviamente, como representante diplomático de Guatemala, como una persona más que vive en esta capital, cómo llegó la información a usted, cómo fue el relato, cuéntenos sus vivencias, por favor, que es interesante escucharlo. Pues bueno, sí, de inmediato pues estaba yo en casa, había terminado de hablar con familiares justo en Guatemala, recibí por ahí un mensajito de una de nuestra cónsul, luego ya fui a ver el periódico, el Fígaro, ya vimos con detalle, aún no había en detalle porque la información fue pasando cuentagotas, la información iba, ¿aló? ¿Sí? Lo escuchamos. Bueno, no, les decía que la información fue viniendo poco a poco, claro, los momentos de ansiedad y de desconcierto que da al principio cuando se va fluyendo la información. Había información sobre cosas que habían pasado en las afueras del estadio, también en el distrito 10 y en el distrito 11, cosas que se iban sabiendo, poco a poco se iban sabiendo de víctimas mortales, de heridos, y bueno, el impacto que crea esto, y obviamente después la reacción inmediata de saber cómo están nuestros colegas, el equipo de trabajo, e inmediatamente después informar a nuestras autoridades en Guatemala y luego pues darnos a la tarea de empezar a contactar a guatemaltecos que sabemos que viven en París. Señor embajador, ¿alguna recomendación especial que hayan recibido obviamente en este estado de emergencia que se está viviendo en París? Bueno, en toda Francia, en realidad, que haya llegado por parte de las autoridades francesas a las distintas representaciones diplomáticas, alguna acción inmediata, recomendaciones, precauciones que en este periodo se deba tomar, ¿le ha llegado justamente a usted a la embajada? Bueno, el viernes por la noche nos llegaba la recomendación inmediata de no salir esa noche. Luego, pues, se busca también, pues, tomar precauciones mínimas, pero claro está, la vida sigue. El día sábado abrieron comercios, obviamente no fue la misma afluencia de que uno espera un fin de semana. Los supermercados sí tenían bastante movimiento. Pero al final también hay un sentir generalizado de que no hay que ceder ante el objetivo del terror. Obviamente hay que seguir adelante, hay que continuar y no se puede ceder al terror. Al final debe triunfar pues el sentido común, el bien y la libertad y los derechos humanos de las personas. Pero en todo caso no hay tampoco, le digo, todo sigue con cierta normalidad. Claro, el estado de emergencia se prohíben cierto tipo de reuniones, hay ciertas precauciones en los establecimientos escolares, se han suspendido grandes concentraciones, por ejemplo, los grandes sitios de atracción turística estuvieron cerrados, pero bueno, digamos, en el quehacer nuestro, pues todo sigue con normalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos hoy aquí en la UNESCO, en el marco de la conferencia general, pero obviamente a la espera también y confiados de la capacidad de respuesta de las autoridades para poder garantizar la seguridad.
Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada al embajador de Guatemala en Francia, Marco Tulio Chicas Sosa. Señor embajador, ha sido usted muy amable por relatarnos lo que ha pasado este fin de semana y también contarnos sus vivencias. Y nosotros continuamos, por supuesto, hablando de este que es el tema central de esta jornada. Y efectivamente, esta es la información. Momentos de confusión, de mucho pánico se vivían en el centro de París tras esta falsa alarma de atentados. El país aún no se recupera, obviamente, del temor tras los mortíferos hechos ocurridos el pasado viernes. Las autoridades están avanzando en la investigación. Hasta el momento hay 14 detenidos y aquí tenemos el relato de parte de lo ocurrido este fin de semana y de las últimas medidas tomadas por las autoridades francesas. Cuando aún no sale del shock, Francia redobla sus esfuerzos para dar con presuntos implicados en los atentados de París. 3 de los 7 suicidas ya fueron identificados y son de nacionalidad francesa. La policía ahora apunta hacia Bélgica, donde residía un sospechoso sobre quien pesa una orden de arresto internacional. En ese país ya fueron detenidas otras 5 personas. Mientras, el gobierno griego aclaró que el pasaporte sirio encontrado en el Estadio de Francia, uno de los lugares atacados, pertenecía a un solicitante de asilo que cruzó Grecia y tomó la ruta de los Balcanes. En el frente político, el presidente François Hollande pidió unidad nacional frente a los atentados y recibió este domingo a los líderes de todos los partidos en el Elíseo. Y tenemos que seguir hablando del tema porque los organismos de seguridad identificaron a un yihadista francés que se inmoló y participó en el sangriento ataque en la sala de conciertos Bataclan, gracias a la huella de un dedo hallado entre los escombros. Se trata de un delincuente común del sur de la capital que radica en ese lugar desde el año 2010. Aquí tenemos el reporte entonces de esta investigación que se está realizando en uno de los tantos sospechosos implicados en este terrible caso. Un atacante francés que se inmoló en el sangriento asalto a la sala de conciertos Bataclan en París fue formalmente identificado. Las autoridades aseguraron que sus huellas fueron extraídas de los restos de un dedo hallado entre los escombros del teatro. Se trata de Omar Ismail Mostefai, un hombre de 29 años del sur de la capital con un prontuario de delitos menores y radicalizado en 2010, aunque sin vínculos terroristas que se conozcan. Se investiga si viajó a Siria el año pasado. Varios de sus familiares fueron detenidos y sus domicilios registrados, entre ellos el de su padre, en Romilly-sur-Seine. Pero sus vecinos dicen que nunca conocieron al supuesto yihadista. Yo ni siquiera sabía que existía. Vi y hablé con los otros 3 hermanos en varias ocasiones, pero a Ismail nunca lo vi. Como parte de la pesquisa, se localizó un auto Cid negro abandonado con varios fusiles de asalto en su interior, como los utilizados en el ataque al teatro. Testigos habían dicho que el viernes agresores dispararon contra bares y restaurantes desde un coche con esas características. Se cree que 3 equipos participaron en la ola de atentados. La investigación se desarrolla entre Francia y Bélgica, donde también ha habido arrestos, entre ellos el de un sospechoso presente en París en el momento de los ataques. Los atentados dejaron 129 muertos y unos 350 heridos, un centenar de ellos en estado grave. Bueno, reacciones a nivel internacional. Abordando este tema, el Papa Francisco se pronunciaba sobre los ataques en París que dejaron, como escuchábamos, un saldo de 129 muertos, pero hay más de 100 personas que están gravemente heridas. El Papa insistía en utilizar el nombre de Dios para justificar la violencia. No es algo que sea válido y sobre todo el odio, que es una blasfemia, así decía su santidad, justamente en una expresión solidarizándose con lo ocurrido en Francia, pero también haciendo recomendaciones sobre las agresiones en este caso. El Papa Francisco se pronunció este domingo sobre los ataques en París que dejaron 129 muertos. Según señaló, la violencia y el odio no solucionan los problemas de la humanidad y usar el nombre de Dios para justificarlo es una blasfemia. El pontífice argentino rogó por que nazcan en los corazones de todos pensamientos de sabiduría y propósitos de paz y pidió a los fieles acompañarle en unos instantes de silencio. Questa strada è una bestemmia.